Ok. Entonces damos inicio a la parte 2 de la evaluación diagnóstica. Esta evaluación diagnóstica aplica para la materia de ecuaciones diferenciales correspondiente a la carrera de Ingeniería Bioquímica y también va a aplicar para la materia de física correspondiente a la carrera de Ingeniería Industrial. Entonces, este video aplica para estas dos carreras. En esta segunda parte vamos a seguir analizando los reactivos que se vieron en la evaluación diagnóstica. El número 4 no solicitaba explicar qué información otorga el resultado de una integral definida. Este concepto ustedes lo estudiaron en la materia de cálculo integral. Y antes de definir lo que era una integral definida, ustedes seguramente se les enfrentó al problema de cálculo de áreas. Primero, cálculo de áreas conocidas, en la cual no tenían ningún problema. Eran cálculo en figuras geométricas que desde nivel primaria manejábamos. Por ejemplo, el área de un cuadrado. Ustedes saben que para calcular el área de una figura geométrica cuadrado, pues básicamente es nada más conocer uno de sus lados y el área está definida como lado por lado cuadrado. Por ejemplo, un triángulo. Saben ustedes que el área está definida como base por la altura entre dos y simplemente es aplicar esa fórmula conociendo la longitud de la base, conociendo la altura y fácilmente podíamos calcular el área. Entonces, como una segunda etapa en cálculo integral, seguramente se les enfrentó ahora al cálculo de un área, a un problema que implicaba el cálculo de un área ya no de una figura conocida directamente, pero seguramente era un área que se conformaba por dos figuras conocidas, quizás un cuadrado y un rectángulo juntos, un cuadrado y un triángulo, y entonces ustedes analizaban y llegaban a la conclusión que seccionando el área y calculando cada una por separado para luego sumarlas, iban a poder conocer el área total. Ese era un segundo nivel, vamos. Un tercer nivel de dificultad en este problema era el que ustedes buscaran la forma de calcular un área que estuviera acotada por una función y dos rectas. Entonces ahí ya no era tan sencillo porque ya no eran formas conocidas y tampoco podíamos seccionar en dos o tres formas conocidas. Sin embargo, estas bases que se enfrentaron en la primera y en la segunda etapa podían aplicarse también a este problema al que ahora se enfrentaban. Y esta área tenía una forma más o menos así o similar dependiendo de la función que en su momento el profesor que los indujo a este concepto les proporcionó. Vamos a suponer que ustedes hubieran tenido que buscar la forma de calcular un área contenida bajo esta forma, esta que estamos viendo aquí, que les estoy contorneando pues con el cursor, y estas dos rectas. Entonces, ustedes en ese trabajo tuvieron que haber dicho forzosamente, tengo que hacer algo similar a lo que hice en etapas pasadas. Tengo que dividir en áreas que yo conozca, porque necesito poder calcular áreas y luego sumarlas. En esa etapa, probablemente dijeron, ok, puedo trazar círculos, puedo trazar triángulos, puedo trazar cuadrados. Y si ustedes se tomaron el tiempo para hacer los diferentes trazados, se dieron cuenta que sí era posible, pero que dependiendo de la figura que trazaran dentro de esa área, iban a perder mayor o menor cantidad de área. De tal forma que tuvieron que darse cuenta que la figura más amigable en este proceso era el rectángulo.
que les permitía una menor pérdida de área. Y mucho más si este rectángulo era muy, muy delgadito. Entre más delgadito fuera, menos área perdían. De tal forma que si este rectángulo, el ancho, casi fuera cero, es decir, fuera casi una línea recta, sin llegar a ser línea recta porque entonces pues ya no es rectángulo. Forzosamente tiene que tener un ancho diferente de cero, pero muy cercano a cero. Entonces, que entre más delgadito fuera ese rectángulo, menor pérdida, o sea, tenían la mínima pérdida de área. Entonces, por lo tanto, tenían que trazar muchos rectángulos, muy, muy delgaditos. Y cuando el ancho, al que le llamaban delta de x, casi era cero, se daban cuenta que la cantidad de rectángulos que ustedes podían trazar debajo de esa recta era casi infinito. Aquí está, delta de x, que es el ancho del rectángulo si tiende a cero, n, que es la cantidad de rectángulos trazados, tiende al infinito. Y entonces decían, bueno, la forma de calcular el área de un rectángulo es base por altura. La base, como ya dijimos, es delta de x. Y la altura es variante. ¿Por qué? Porque va a depender de la forma que vaya teniendo la función. Y aquí, en ese estudio, ustedes tuvieron que haber visto que hay rectángulos inscritos, que son los que se trazan dentro del área, y rectángulos circunscritos, que son los que se trazan fuera del área, que dependiendo de qué tipo de rectángulo tracen es la coordenada que van a tomar para que les defina la altura. Entonces, si ustedes trazaban, por ejemplo, un rectángulo inscrito aquí, pues la altura se las iba a dar xy menos 1. Si ustedes trazaban un rectángulo circunscrito, la altura se las daba xy, y de eso dependía para que ustedes definieran qué coordenada iban a tomar. Luego, decían, bueno, pues yo voy a calcular el área del primer rectángulo, base, que es delta de x, por f de xy, o bueno, f de x1. Y así me voy, más la segunda área, que sería base, que es delta de x, más f de x2, más el tercer rectángulo, pues sería base, que es delta de x, por f de x3, y así sucesivamente. Y luego voy a sumar todas esas áreas. Entonces, finalmente tenían una suma de muchas áreas, que eso en matemáticas, a un conjunto de sumas, lo pueden encerrar en una sumatoria. Por eso empezaban planteando la sumatoria. Desde i igual a 1, que era el primer rectángulo, hasta n, que era el último rectángulo que trazaran de esas áreas, que era base, que es delta de x, por f de x, que es la altura. Entonces, aquí estaba el primer elemento matemático que ustedes plantearon. Pero luego dijeron, ¿qué pasa si delta de x es casi cero? Pues que la cantidad de rectángulos va a ser infinita, la cantidad de rectángulos que yo pueda trazar. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para sumarlos? Yo nunca voy a terminar. Pues bien fácil, ustedes en cálculo diferencial conocieron la herramienta que les permite hacer esa suma. Ustedes vieron cómo evaluar funciones en el infinito, o sea, en valores muy grandes. Entonces, tenían que utilizar el límite. Por eso aquí se escribe límite cuando delta de x tiende a 0 de esta sumatoria. Y eso les permitía conocer el área que estuviera encerrada por esta curva y estas dos rectas. Seguramente en cálculo integral hicieron ejercicios en donde hacían el cálculo de varias integrales y se dieron cuenta que podían hacer ese cálculo, pero el proceso era muy tardado. Bueno, antes de seguir, hay que mencionar que a esta relación se le conoce como sumas de Riemann. Ustedes tuvieron que haberlas estudiado en cálculo integral. Entonces, volvemos a lo que les estaba comentando. Esta evaluación de límites de esta manera les permitía conocer el área, pero era un proceso muy largo.
Luego se les introdujo a las tablas de integración y pudieron relacionar este concepto con la antiderivada de la función y dijeron, esta suma de rimas es equivalente a que yo antiderive, que encuentre la función primitiva y la evalúe en estos límites. Y si yo hago eso, voy a tener un valor igual o muy aproximado a lo que yo obtenga con sumas de Riemann. La diferencia es que el proceso va a ser mucho más rápido que el que yo tendría con la evaluación del límite. Y entonces empezaron a ver cómo se realizaba la integral definida, que la integral definida no es más que antiderivar, obtener la función primitiva y luego evaluarla en los límites. Pero ¿qué resultado obtengo? Ustedes, por ejemplo, decían, el área es igual a una vez que ya integraron y evaluaron los límites, 5 unidades cuadradas. Entonces, ¿qué representa el número que obtienen de integrar definidamente una función? Pues representa el área bajo la curva. Pues aquí tenemos que entender muy bien la diferencia entre lo que es obtener una integral indefinida y obtener la integral definida. Como vimos en la primera parte de la resolución, una integral indefinida me proporciona una familia de curvas y esa familia de curvas va a tener una infinidad de miembros. ¿Por qué? Porque depende de la constante C. Y el resultado que obtengo de una integral definida es un valor numérico que representa el área bajo la curva en primera instancia. Entonces, tenemos que entender estas dos diferencias. Es bien importante que yo tenga bien claro qué obtengo de uno y de otro concepto. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, maestra. Sí, maestra. Perfecto. Pasamos al siguiente reactivo, que esta, si ustedes se fijan, la voy a dejar en blanco, porque era muy personal esta respuesta. Ustedes ya cursaron la materia de álgebra lineal y recordarán cada uno de ustedes, dependiendo de su experiencia, pues lo que conocieron en el álgebra lineal y para qué les sirvió. En lo personal, pues les puedo decir que a grandes rasgos podemos decir que el álgebra lineal nos proporciona las herramientas matemáticas para la resolución del sistema de ecuaciones lineales. Y si luego vamos más allá, pues estos métodos en algunas ocasiones los voy a poder aplicar no solamente para sistemas de ecuaciones lineales, quizás cuadráticas o cúbicas, dependiendo de cómo se escriben o cómo se pueden escribir estas funciones. Estas ecuaciones, perdón. Pero bueno, en gran medida nos proporciona las herramientas para la resolución. Nos proporciona herramientas también para hacer el análisis de estos sistemas de ecuaciones, para poder definir cómo es la solución, cómo se comporta este sistema, y en base a la manera en que se comporte, pues va a tener diferentes propiedades que podemos utilizar en las diferentes áreas de aplicación en las que estemos inmersos. También nos proporciona, y dentro de la materia de ecuaciones diferenciales y de física, va a ser muy importante porque nos da las herramientas, los conceptos matemáticos para poder analizar la naturaleza de un sistema de ecuaciones y de ahí definir cómo lo voy a poder resolver. En el caso de física, pues poder describir el comportamiento de los diferentes vectores que vamos a tener. Bien, entonces ya dependiendo de cada uno de ustedes, pues aquí la respuesta estaría de manera particular redactada. Vamos a pasar al ejercicio 6, que si ustedes recuerdan, esto ya lo vimos en la primera parte, cuando analizamos el concepto de límite, aprovechamos este ejercicio para poder platicar
con mayor detalle de lo que es el concepto de límite, e inclusive vimos la gráfica de esta función y vimos de manera muy específica dónde estaba ubicado este valor que obtuvimos aquí, este de 48. Entonces ya no voy a retomarlo porque lo vimos en la primera parte. Nada más déjenme aquí corregir un error de dedo. Bien, pasamos al ejercicio 7. Este no lo revisamos en la primera parte, entonces seguimos con este. Y se trata de obtener la derivada de una función. Entonces, aquí tenemos esta función y lo primero que voy a hacer es recordar alguna nomenclatura que vieron en cálculo diferencial para las derivadas. Y es esta. Vieron más, seguramente vieron otras formas de referirse a una derivada, pero yo quiero recordar estas tres. La primera de ellas es cuando utilizamos un apóstrofe para indicar la derivada que estamos obteniendo. En este caso, un solo apóstrofe hace alusión a la primera derivada, es decir, a la primera vez que derivamos una función. ¿Qué es lo que tenemos que reconocer aquí? Este apóstrofe nos hace referencia a que estamos derivando. ¿A quién estamos derivando? A una función que se llama f. Y posteriormente, esta forma nos indica cuál es la variable dependiente. Entonces, cuando utilizamos esta forma es muy amigable porque nos permite identificar a la variable independiente, perdón. Entonces, identificamos el nombre de la función y con respecto de qué variable está cambiando. La segunda forma, que es esta. Esta es mucho más amigable porque nos permite visualizar a quién estamos derivando, es decir, en este caso a la función f, y nos permite identificar también cuál es la variable independiente. Es por eso que decimos derivo f con respecto de t. Eso quiere decir que estoy derivando la función que se llama f y que t está jugando el papel de variable independiente. También esto podemos utilizar esta forma que es, nada más nos indica que estamos derivando a la función f, pero utilizar esta forma ya no nos permite ver cuál es la variable independiente. Digamos que esa sería la principal desventaja de esta forma. ¿Por qué estoy recordando esto? Porque es importante reconocer cuál es la variable independiente, porque en el momento de meterme en un proceso de derivación, tengo que decir con respecto de quién voy a derivar. Y ese respecto de quién es la variable independiente, o sea, yo tengo que derivar con respecto de la variable independiente. Entonces, como en este caso me está indicando que la variable independiente es t, entonces yo tengo que decir, voy a derivar con respecto de t y todo lo demás va a ser una constante. Si ustedes observan, en este ejemplo, ustedes tenían entre comillas dos variables. Y digo entre comillas porque reconociendo esto, entonces voy a decir x es una constante. Mi única variable en este caso va a ser t. Entonces, como es una variable única, y yo tengo que entender que x va a ser constante. Por lo tanto, este término es constante. Y si ustedes recuerdan, una propiedad de las derivadas es que las constantes que están multiplicando o dividiendo pueden salir de ese proceso de derivación. Entonces, si observan aquí que ya estoy empezando ese proceso, es lo que hice. Saqué esta constante o este término como constante y estoy indicando que voy a derivar lo que me quedó. Si saco esto, pues me queda solamente el numerador y eso es lo que voy a derivar. ¿Qué observan aquí? No sé si ya antes lo hayan utilizado.
o si esto sea nuevo para ustedes, pero esta simbología es un operador, se le llama operador. Es el operador de una diferenciación, o sea, de una operación de derivación. Entonces, ese operador D mayúscula me dice, voy a derivar lo que está a continuación. Por eso yo lo encierro entre corchetes, porque estoy indicando que voy a derivar todo esto. Y como subíndice, yo voy a decir respecto de quién voy a derivar. Esta T de subíndice me dice que voy a derivar todo esto con respecto de T. Paso siguiente, pues es ya el proceso de diferenciación de esta expresión. Entonces, continúo con este término que es el constante, aquí está, 1 entre a la 2x, y lo que viene es la derivada. ¿Cómo derivo este término? Acuérdense que derivada de sumas o de restas, pues voy derivando término a término y sumando. Derivada de 5t cúbica, el 3 baja, multiplicando el 5, 3 por 5, 15t, y le resto 1 al exponente. Entonces tengo 15t cuadrada. Menos, aquí está este menos, tengo la derivada de este término, que es regla de la cadena. Esta es una constante, queda aquí. Y regla de la cadena me dice que derive el seno como un seno de x, y luego multiplico por la derivada del argumento. Entonces, derivada del seno es coseno. Aquí está, coseno de 2t por, nuevamente, este indicador de, operador de derivación. Me indica que voy a derivar el argumento, 2t. A continuación, ya nada más hago este proceso. Aquí está, 1 entre a la 2x, 15t cuadrada. La derivada de 2t es 2 multiplicado por este 8 es un 16 coseno de 2t. Puede quedar hasta aquí el resultado, hasta aquí es correcto. A mí en lo particular pues me gusta escribir así como fracción, por eso lo acomodo. Sería 15t cuadrada menos 16 coseno de 2t entre e a la 2x. Y esa es la derivada de la función marcada. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda? No, ninguno. Perfecto. No, profe, todo bien. Perfecto. El siguiente ejercicio es un ejercicio que me iba a permitir recordar lo que eran los procesos de integración, integral indefinida e integral definida. Para el inciso A es una integral indefinida. Aquí la tenemos. Entonces, recuerden que cuando ustedes estudiaron métodos de integración, vieron que tenían que reconocer la forma de la función primero. ¿Por qué tenían que reconocerla? Porque en base a eso iban a decidir qué método aplicar. Entonces, puedo tener funciones algebraicas, que para esas es un proceso. Generalmente es un proceso directo, vamos, y si no por un cambio de variable, pues también aplica. Puedo tener funciones trigonométricas, que también da lugar a la aplicación de métodos muy específicos para las funciones trigonométricas. Puedo tener funciones racionales, que tienen su propio método, que es el método de fracciones parciales, que aplica para este tipo de funciones. O puede tener funciones que es una multiplicación de una combinación de funciones, algebraica por trigonométrica, algebraica por exponencial, exponencial por trigonométrica, etc. Entonces, dependiendo de cómo se presenta esta función, yo voy a ir aplicando los diferentes métodos. Entonces, aquí es bien importante que ustedes hayan desarrollado esa habilidad para visualizar la forma que tiene la función y en base de ello, pues decidir el método de integración que van a aplicar. En este caso, tenemos funciones algebraicas, una función algebraica multiplicada por una trigonométrica. ¿Dónde está la función algebraica? En esta parte.
2t, es una función algebraica. Y obviamente, a ver, permítanme, estoy recibiendo una notificación. ¿Me siguen escuchando, chicos? Chicos, ¿me siguen escuchando? ¿Me escuchan, muchachos? Muy entrecortado. Sí, se cortó, ¿verdad? Ya ahorita ya se le escucha. Ok, espero si tenemos problemas me avisan. Bien, chicos, entonces les decía que tenemos una función algebraica por, obviamente, aquí está, muy claro, una función trigonométrica. Entonces, esto nos remite a lo que es integración por partes. Y recuerden que este método pues se basa en la aplicación de una fórmula para integrar que me marca, digamos, el caminito que tengo que seguir. El método de integración por partes consiste en que ustedes inicialmente van a partir, van a seccionar la función que tienen en dos partes. A una de ellas le van a llamar u y a la segunda db. Lo importante de este método es que no hacen ningún cambio, a diferencia de cambio de variable que van haciendo cambios, aquí no. Aquí tal cual toman una parte como u y tal cual otra parte como db. Una vez que tienen eso, van a aplicar esta fórmula, u por b menos la integral de b diferencial de u. Y digamos que los primeros pasos consisten en obtener lo que les falte. Si tienen u y tienen db, pues les faltaría conocer du y les faltaría conocer b. Por un lado, du lo obtienen derivando lo que tomaron como u. Y por otra, b lo obtienen integrando lo que tomaron como db. Otro tip que podemos recordar en este método es esta palabra, la palabra hilate, que nos va a marcar el orden o la jerarquía en que vamos a tomar u y db. Entonces, si ustedes recuerdan, hilate es una palabra formada por la primera letra de cada tipo de función: inversa, logarítmica, algebraica, trigonométrica y exponencial. De tal manera que este orden va a marcarme la jerarquía en que voy a tomar u sobre db. Entonces, primero voy a tomar como u, lo que son funciones inversas, luego funciones logarítmicas, después funciones algebraicas, luego las trigonométricas y al final las exponenciales. En este caso les había dicho, tengo una algebraica por una trigonométrica. Mi palabrita me dice entonces que u va a tomar la forma de la algebraica y db todo lo demás. U entonces va a ser 2t, aquí lo tengo, y db todo lo demás. Me queda entonces coseno de 4t dt. Es importante que con el db siempre va a ir el diferencial que tengo, porque como sigue un proceso de integración, recuerden que yo no puedo integrar si no tengo el diferencial. Una vez que ya definí mis partes, voy a encontrar lo que me queda. En cuanto a u, pues voy a encontrar du. Si derivo por la parte izquierda, derivo por la parte derecha. La derivada de u es du. La derivada de 2t es 2 diferencial de t. Por otro lado, voy a obtener b integrando la parte izquierda y siguiendo la misma regla. Si integro a la izquierda, integro a la derecha. Al integrar a la izquierda, cancelo la operación de diferenciación con la de integración y simplemente me queda b, la integral del coseno de 4t. Por regla de la cadena, acuérdense que para la derivación tengo regla de la cadena y para la integración también tengo regla de la cadena. Entonces, regla de la cadena para la integración en funciones trigonométricas me dice
que el coeficiente que acompaña aquí a la variable en el argumento va a pasar, si está multiplicando, lo pongo dividiendo. Si estuviera dividiendo, lo pongo multiplicando. Entonces aquí está, la integral es 1/4 y luego integro esto como si fuera simplemente un coseno de x. La integral del coseno es el seno. Entonces aquí está, seno de 4t. Y una regla que me indica o que me marca el método es que en esta integración no voy a poner constante de integración. Es la única vez en que yo integro indefinidamente y no pongo constante de integración. Una vez que tengo mis partes que marca el método, voy a aplicar la fórmula. Entonces aquí lo que estoy poniendo es la integral, la original, aquí está, es esta. Y a continuación, ahora sí, voy a aplicar mi fórmula, que es esta parte, la aplicación de la fórmula. Me dice que es u por b. Aquí está u y aquí está b. 2t por 1/4 del seno de 4t. Menos. Aquí está este menos. La integral de b por diferencial de u. De b, aquí está, por el diferencial de u. Aquí está. Y lo que sigue a continuación, pues ya es realizar todo el proceso de simplificación y luego si todavía queda alguna integral, pues realizarla. Se supone que si yo tomé adecuadamente mis partes iniciales, lo que era u y db, la integral que yo tenga aquí como resultado, ya después de hacer la simplificación de términos y todo, tiene que ser de un nivel menor de dificultad que la original o igual, de igual nivel de dificultad. Si yo observo que la función que me queda aquí en la integral es de un nivel de dificultad mayor, quiere decir que tomé de manera inadecuada las partes u y db. Entonces hay que regresarme a analizar qué es lo que sucedió. Entonces, después de simplificar aquí los términos, aquí ya está fuera de la integral, entonces nada más es eliminar términos. Si se fijan, el 4, en este caso aquí, el 4, este 4 está dividiendo. Lo puedo factorizar como un 2 por 2 y eso me permite cancelar un 2 de acá arriba con este. Por eso, ya acomodado me queda t por el seno de 4t entre 2. Menos. Acomodando esta integral, aquí serían este 2 con este 4 harían un 2/4 y lo saco, pero el 2/4 se puede simplificar a 1/2, es lo que estoy poniendo aquí. Menos 1/2 por la integral del seno de 4t de t. Reviso esta función, seno de 4t es más sencilla que la integral del coseno de 4t, perdón, que esta, que 2t coseno de 4t, sí es más sencilla. Entonces, eso me indica que tomé mis partes de manera adecuada. Sigo adelante. Ahora sí voy a hacer la integración de esta función. Si se fijan, este término queda igual, no le he hecho nada, ya no cambia. Y aquí hay que integrar. Regla de la cadena, otra vez, me dice que voy a integrar esto como un seno de x y ya nada más el coeficiente del argumento lo paso dividiendo. Es lo que estoy haciendo. 1/2 por 1/4 por la integral del seno, que es un menos coseno de 4t. Y lo que sigue es cuestión algebraica, ya nada más acomodo estos términos. T seno de 4t entre 2, aquí está, menos por menos me da más,
1 medio por 1/4 es el de arriba por el de arriba, el de abajo por el de abajo me da 1/8 coseno de 4t. Reviso mi resultado, que todo haya quedado en función de la variable original, que ya haya realizado todas las integrales que se marcaban. Como ya está hecho, entonces ahora sí pongo la constante final de integración, que es c. Y este es el resultado de esa integración. ¿Alguna duda, chicos? Qué fácil lo hace ver, maestro. Ustedes con la práctica van a adquirir esa misma facilidad para visualizarlo. Ahí sí es bien importante que hagan muchas integrales. Acuérdense que los métodos de integración solamente, digamos que se adquiere la facilidad para hacerlos en base a la práctica. ¿Alguna duda o comentario, chicos? No, maestra, creo que está todo No, claro. maestra. No, maestra. Perfecto. No, maestra, por el momento. Muy bien. Entonces pasamos al inciso B, que nos marcaba una integral definida. Esta función es una función trigonométrica, entonces tenemos que remitirnos a al método de integración de funciones trigonométricas. En este método, ustedes conocieron o analizaron al menos 10 casos de funciones trigonométricas. Y digo al menos 10 casos porque todavía faltan aquellos donde estoy utilizando ángulos dobles y todo eso. Pero al menos 10 casos tuvieron que haber visto. En los primeros casos vienen las formas de integrar las funciones seno y coseno, dependiendo del exponente que tienen. Si el exponente es par, aplica un camino. Si el exponente es impar, aplica otro camino. Entonces, si ustedes se remiten a esos métodos y a ese caso, van a ver que para el caso de una función trigonométrica seno con exponente par, les marca el camino es que dejen esa función trigonométrica al cuadrado elevada al exponente que necesitan para que se siga conservando el cuadrado. Es decir, si tienen un seno cuarto, tienen que dejar seno cuadrado al cuadrado. Si tienen un sexto cúbico, tienen que dejarlo en función de un seno cuadrado al cubo y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque lo que sigue es que ustedes utilicen esta identidad que involucra ángulos dobles y que la cambien ahí, donde dejaron el seno cuadrado, ahí tienen que meter esa identidad. Entonces, en este caso, nuestra función está al cuadrado, no hay necesidad de acomodarla, ya la tenemos acomodada. Lo que procede entonces es que aquí cambiemos, a la identidad con ángulos dobles. Seno cuadrado de teta es igual a 1 medio menos 1 medio coseno de 2 veces el ángulo que ya tengo. Mi ángulo es 2x. Entonces, al hacerlo doble va a ser 4x. Es esta identidad, o a lo mejor en su formulario viene como 1 menos el coseno de 2 teta entre 2. Es la misma, nada más que está aquí. Aquí yo la tengo separada en 2 fracciones. Entonces, es lo que voy a hacer. Esta identidad la voy a meter aquí. ¿Qué es esto? Aquí está mi función. Este menos 5, como es constante, sale de la integral. Entonces tendría menos 5 por la integral de 0 a pi de esto que ahora es la identidad por ángulos dobles. 1 medio menos 1 medio coseno de 2 teta, pero como teta es 2x, 2 por 2x es 4x. Lo que sigue, por propiedades de la integral, acuérdense que se puede separar
si tenemos sumas o restas de funciones, que es este caso. Entonces lo voy a separar, sería menos 5 por la integral de 1/2 de dx, aquí está, menos por menos, más 5 por la integral de 1/2 coseno de 4x de x. Y lo que sigue es hacer las integraciones. Esta sale como constante, menos 5 medios, y la integral de dx es x. Aquí está. Y cuando trabaja con una integral definida, una vez que ya integraron, tienen que poner una rayita vertical con los límites superior e inferior, lo que indica que todavía hay que evaluar esta función en esos límites. Más, aquí está, más 5 medios, y aquí tengo la integral de esta función. Regla de la cadena para integración, el coeficiente del argumento pasa dividiendo, integral del coseno, seno, aquí está. Como ya integré, indico con mi línea vertical que todavía me falta evaluar en el límite inferior y en el límite superior. ¿Cómo evalúo? En todo donde tengan la variable, primero van a sustituir el límite superior menos la función evaluada en el límite inferior. Entonces tengo menos 5 medios, aquí está, y x evaluada en estos dos, pues sería pi menos 0. El siguiente, 5 octavos, porque es 5 por 1, 2 por 4, aquí está, los 5 octavos. Seno, en todo donde tenga x, voy a ponerle pi. Seno de 4pi, aquí está, menos, ahora evalúo en el límite inferior. Seno de 4 por 0, 0. Seno de 0. Y el seno de 4pi, si ustedes lo meten a su calculadora, métanlo en su calculadora, por favor, y díganme qué les da. Seno de 4pi. Acuérdense que si van a meter a una función trigonométrica, le van a meter valores que involucran pi, la calculadora tiene que estar en radianes. Si no, les va a marcar por ahí valores muy raros. ¿Cuánto les da seno de 4pi? ¿Me da 0? Exacto, es seno de 0. Perdón, es 0, el seno de 4pi es 0. ¿Cuánto les da seno de 0? 0. Muy bien. Entonces aquí tenemos 0 menos 0, 0, por 5 octavos, 0. Entonces por eso al final tengo esto. Como resultado nada más me quedo con esta parte. Con esta de aquí, que es pi menos 0, es pi. Por menos 5 medios, pues me da menos 5 por pi entre 2. Deben de recordar siempre, es algo que seguramente su profesor o profesora de la materia les repetían una y otra vez. Cada que hagas una integral definida, tienes que acompañarlo de esta notita, unidades cuadradas. ¿Sí lo recuerdan? Sí, maestra. Así es. Muy bien. ¿Alguna duda respecto de este ejercicio?